Ya, estimado estudiante, bienvenido y muy agradecido, pues, que continúes con nosotros en la sesión B. Recuerda que estás en el curso de Biología Humana de segundo grado, siendo hoy lunes 22 de febrero. Como te había indicado, siempre vamos a empezar justamente en la pantalla que hemos dejado en la sesión anterior. Esta fue la pantalla. Y vamos a discutir precisamente por qué la biología es una ciencia multidisciplinaria. Esa ciencia multidisciplinaria significa de que estas ramificaciones unidas definen lo que es el objeto de estudio de los seres vivos. Porque los seres vivos no simplemente son manifestaciones en nosotros, los humanos. Claro que como la asignatura se llama biología humana, vamos a estudiar en primera instancia esa extensión del concepto de los seres vivos y nos vamos a centralizar en las funciones de un ser vivo muy en particular, el humano. Nosotros de allí, digamos como que preparando el terreno, nutriendo todo ese nivel de conocimiento para que te vayas motivando a estudiar medicina. Básicamente, eso podríamos decirlo a grandes rasgos, porque se llama biología humana. Sin embargo, vamos a tocar de forma muy superflua los otros seres vivos. Pero donde vamos a estudiar con ahínco es a los seres humanos. Entonces, eso es lo que hace una ciencia multidisciplinaria, justamente el estudio de los seres vivos en su diversidad. Y esto permite crear ramas en biología, con las cuales las vamos a estudiar. Esas ramas en biología, mira, serían estas 10: celular, desarrollo, marina, molecular, genética, zoología, ecología, fisiología, botánica y microbiología. Estas son las 10 principales, las que vamos a orientar nuestro estudio hasta esas 10. Y vamos a ir examinando cada una de ellas. Examinemos primero las 3. Por favor, no vayas a copiar, está atento a la explicación. Veamos en qué consiste la biología celular, cuál es su objeto de estudio. Porque su metodología, como te había indicado, es experimental teórica, bajo un ambiente de laboratorio de forma deliberada, manipulando las variables de forma deliberada, se llegan a categorizar situaciones y estas categorizaciones se articulan todo en un marco de explicaciones con la cual conformamos una teoría. Entonces, por eso que yo te había dicho anteriormente, en un ambiente de laboratorio cuya metodología es experimental teórica, porque a partir de ensayos experimentales de forma inductiva tratamos de desarrollar la teoría. Bien, la metodología es válida para todas, solo que el objeto se ve modificado dependiendo de su disciplina. Por lo menos la biología celular, atento, tiene su misma metodología experimental teórica, pero su objeto se ve reducido a citología, estructura y función de las células a nivel microscópico. ¿Estás entendiendo? O sea que una biología celular enfoca su objeto justamente a ese ser vivo, pero en la constitución más mínima del ser vivo, célula. Ah, por eso que hablamos de citología, estructura y función de las células. Biología de desarrollo. Bueno, la biología de desarrollo básicamente la vamos a ubicar en la biología humana, justo desde el momento que ocurre la fecundación hasta la senescencia, la morfología también de todas ellas, hasta la muerte del ser vivo, hasta que cesen sus funciones de ser vivo. Porque los seres vivos tienen características que definen cada una de ellas, a lo cual denominamos funciones. Entonces, justo cuando empieza la fecundación en el milagro humano, sería el contacto del espermatozoide con el ovario.
con el óvulo, perdón. El contacto del espermatozoide es con el óvulo. Ahí se forma el cigote, la primera célula de reproducción de las especies, lo cual nos mantiene a nosotros los seres vivos hasta que finalicen sus funciones. ¿Y cuándo finaliza eso? En su muerte, en el cese de las actividades de las funciones de la célula. A eso llamamos la biología del desarrollo, todo ese periodo que está ocurriendo. Ahí existen varias cuestiones básicas, justamente cuando crece, que se desarrolle, que evolucione. Todas esas características se van estudiando en la biología del desarrollo. Y la biología marina, obviamente su objeto estaría en los seres vivos en el medio marino, lo que se encuentra en ese medio, en ese ambiente, en los peces, los muslos, toda la diversidad que contempla ese medio acuático. Entonces vamos a dejar unos breves minutos para que hayas algo, un esquema más o menos parecido a este. Biología, vamos a estudiar 10 básicamente, esas son las 10 que vamos a tomar como referencia y te estoy explicando en qué consiste cada una de ellas. Por lo pronto he explicado 3, biología celular, desarrollo y marina. Y además te estoy indicando y soy insistente en eso. El método se conserva, es el mismo método de todas, es la misma metodología, experimental teórico. Lo que está cambiando es el objeto, que siguen siendo seres vivos, pero diversificado en un contexto determinado, lo hace dar un nombre específico a la biología. Si estoy simplemente determinando las funciones de la célula, bueno, listo. Entonces es una biología celular. Ya pues, vamos entonces a que tú hagas, tú copies esto. Seguimos avanzando entonces. Ahora vamos a estudiar las otras restantes, las otras 7. Vamos a hacerla de forma rápida. Veamos a qué entendemos como biología molecular. Te había dicho que aquí lo que está cambiando es la diversidad del objeto de estudio en los seres vivos. Ahora, la molecular, pues son procesos biológicos a nivel molecular. Justo allí te he puesto el dogma central porque es lo que caracteriza a esa biología molecular, es lo que dio nacimiento. Bueno, y eso explotó todo un boom a nivel internacional, porque se pudo determinar justamente cuando se hace la lectura de todo el genoma humano, es decir, las instrucciones de las células a la vida. Porque es interesante esto. Siempre se decía, pero ¿cómo ocurre? ¿Cómo se organiza los seres vivos? En el caso de los humanos, ¿cómo nos organizamos para crear el milagro de la vida? ¿Cómo se desarrolla esto de la genética?
cómo acontece esa transferencia genética de un ser a otro. Y eso se conoce con el nombre del dogma central. El enigma quedó despejado justamente a través del dogma central, de esos códigos de instrucciones que están a nivel celular. ¿Qué te parece? El funcionamiento del cuerpo humano queda registrado en esa información de dogma central, que más adelante lo vamos a entender de forma más específica con sus respectivos detalles. Pero ahora lo que te quiero indicar que la biología molecular estudia son procesos biológicos a nivel molecular. Y uno de ellos, de vital importancia y que hay que aprenderlo, sería el dogma central. Es una pregunta, digamos, clásica a la hora de los exámenes de admisión de las distintas universidades. ¿Qué vamos a entender como la biología genética? Bueno, herencia biológica a través de los genes. ¿Qué te parece? Y eso tiene que estar muy ligado con el dogma central. Lo vamos a estudiar poco a poco, no te preocupes en eso. Zoología. Bueno, es la vida animal. Todos los animales están ahí complementados en la zoología. Ecología. Bueno, esto es muy importante porque involucra las relaciones de los seres vivos con su entorno, con su ambiente. Estas son las relaciones ecológicas, por lo menos nuestra asignatura se llama biología humana. O sea, vamos a hacer hincapié en los seres vivos, obviamente, pero unos seres vivos muy específicos. Nosotros, los humanos. Entonces nosotros los humanos tenemos relaciones de dependencia con nuestro mundo. Aquí, ejemplo, date cuenta de lo siguiente. Uno de los elementos para crear proteína en el cuerpo humano nos ve con la necesidad imperiosa de tener dos elementos que no están dentro de nosotros, sino que están fuera de nosotros. ¿Cuál sería? El oxígeno. El oxígeno está fuera de nosotros. Nosotros tenemos que captar el oxígeno a través del aire, claro, pero el aire no todo es oxígeno, sino el aire, el 80% es oxígeno y hay como un 18 o 17% que sería completado con el nitrógeno. O sea, es una mezcla el aire, una mezcla de oxígeno con nitrógeno y otros elementos que aparecen en menor grado. Pero básicamente la composición que define al aire es oxígeno, nitrógeno. Muy bien. Entonces, eso lo necesitamos nosotros porque el oxígeno se requiere justamente a nivel celular para crear las proteínas de vida. Pero aparte de eso, nosotros lo que hacemos es procesar esas proteínas de vida. Necesitamos oxígeno y además necesitamos material energético que tenemos que suministrarlo, con la cual mantiene vivas las células. O sea, la vida de las células está en el material energético que nosotros tenemos que introducir a ella a través de los alimentos y nada más ni nada menos que oxígeno. ¿Qué te parece? Dos elementos básicos. Entonces, de ello se establece una relación, yo diría, de dependencia de los seres humanos con el ambiente. No podemos estudiarlos por separado. Un ser humano sin el ambiente no existe. Entonces, esa relación estrecha que es inquebrantable, por ciento, es una unión inquebrantable, entonces se denomina ecología. Esas relaciones de dependencia de los seres humanos que somos nosotros con el ambiente. Ya te expliqué dos que son de vital importancia, el oxígeno y justamente la energía que la consumimos a través de los alimentos. Muy importante. Entonces, a eso se le llama ecología, relación de los seres vivos con su entorno. Fisiología. La biología destinada hacia la fisiología es justamente se centra en el estudio de los órganos. Básicamente eso, la función de los órganos. En la botánica es los estudios de los vegetales, de todo el reino vegetal.
Y finalmente viene el campo de la microbiología. El campo de la microbiología, pues, estudia los microorganismos, tales como bacterias y virus, entre otros. Entonces, vamos a dar unos breves minutos con el objeto de que tú escribas cada una de las divisiones de la biología, que unidas definen el concepto de biología. Estas son ramas principales de la biología. ¿Y cuál sería su objeto de estudio de cada una de estas ramas? Bien, vamos a dar unos breves minutos para que hagas y realices este registro.
Ya pues, vamos a seguir avanzando. Ahora lo vamos a hacer, mira, con este pequeño dibujito, manera de introducción. Se llama Educación y Ciencia. Es una lámina bastante explicativa. Como digamos, es un preámbulo a lo que es un ser vivo. Fíjate. La idea del ser vivo es justamente que llegue aquí al organismo, pero ese organismo tiene un nombre que le vamos acá, vamos a que para que te vayas habituando, y eso lo vamos a ver a lo largo. Acá se le vamos a dar individuo. Vamos a quitar ese color rojo y vamos a ponerle uno negro que es más a la ocasión. Ajá. ¿Qué es un individuo? O lo que en esta lámina tienen como organismo, pero básicamente nosotros en nuestro estudio lo vamos a tener como individuo. Ahora, atento por favor. Existen elementos abióticos y bióticos. Los elementos abióticos son aquellos que no presentan vida, pero combinaciones de estos elementos abióticos dan el milagro de la vida. Por ejemplo, mira, observa aquí, hidrógeno y oxígeno. Te lo voy a poner acá de manera que lo puedas ver. Mira, 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 mira. Ajá, interesante, ¿no? Porque justamente la idea del hidrógeno y el oxígeno es que forma una molécula de agua. Estimados estudiantes, usted nunca ha oído hablar de que el agua no es el elemento más indispensable de la vida. No, 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 el agua es la vida. Aquí queda expresado. Elementos son los que están presentes en la Tierra en su forma natural, de manera independiente, hidrógeno y oxígeno. Pero cuando se unen, forman la molécula de agua. Entonces ya tú sabes que el agua, y si no sabes, es bueno que te vayas familiarizando, porque a eso se basa en el estudio de la química. Él mira en una molécula, dos moléculas de hidrógeno con una de agua. Ahí tienes. ¿Qué te parece? Esta es la famosa agua. Dos de hidrógeno con la oxígeno. Esa es la molécula del agua. Pero más allá de eso, mira, aquí lo estamos poniendo que se llaman las células. Es esta combinación de hidrógeno y oxígeno y otras cosas más que la vamos a detallar en la próxima lámina, van a formar las células, que son moléculas de vida. Una célula es precisamente eso, una molécula de vida. Y toma, por favor, eso de aclaratoria. Es una molécula de vida. Que para la formación de la molécula de vida necesito, oye bien, necesito el hidrógeno y el oxígeno. Claro, es evidente, no cabe la menor duda de ello. Pero hacen falta otras cosas más, que la voy a explicar con detalle en la próxima lámina. Entonces no quiero enredarte ahorita, sino simplemente quiero darte como un paseo, una película de cómo es la vida. Entonces, volvamos nuevamente. Estos son elementos, el hidrógeno y el oxígeno, particularmente eso que son los elementos. Por eso es que cuando se busca, eso es muy importante, estimados estudiantes, cuando los científicos están buscando vida en otros planetas, pues necesitan determinar la presencia de estos elementos, hidrógenos y oxígenos, para que se forme la molécula de agua. Ajá. Porque con la molécula de agua se le van introduciendo otros elementos más para dar moléculas de vida. Porque una célula es una molécula de vida. Ya justamente cuando llega aquí estamos hablando de los elementos bióticos. Entonces aquí hay dos conceptos fundamentales, abióticos y bióticos. Los abióticos son elementos sin vida y bióticos elementos de vida. Claro, porque con los bióticos se forma la molécula de vida, que es las células. Un conjunto de células forman tejidos. Particularmente aquí se está formando el tejido óseo, sino todos los tejidos, el tejido muscular,
todos en particular. No solamente el tejido óseo, sino lo que yo quiero darte a entender lo siguiente, que la combinación de elementos forman moléculas y esas moléculas se le agregan otros elementos más para formar la molécula de vida que es las células. Un conjunto de células forman tejidos. Un conjunto de tejidos forman órganos. Un conjunto de órganos forman, forman particularmente lo que se denomina un sistema de órganos. Pero básicamente nosotros, acá vamos a darle esto. Nosotros vamos a entender que un sistema de órganos es básicamente un individuo. Esto es lo que quiero darte. Un sistema de órganos es un individuo. Los seres humanos somos sistemas de órganos. Los seres humanos somos un individuo. Eso. Eso. Ah, fíjate que el individuo se constituye justamente a partir de las combinaciones de elementos abióticos. Interesante, ¿no? Claro. Por eso es que te estaba indicando anteriormente, cuando los científicos quieren buscar vida en otro planeta, deben garantizar la presencia de estos elementos de forma independiente, porque la combinación de ellos hace justamente la creación de la molécula de vida. ¿Cuál es la molécula de vida? Las células. Un conjunto de células que forman tejidos. Un conjunto de tejidos que forman órganos. Un conjunto de órganos que forman un sistema de órganos que es el individuo. Básicamente también un organismo. Ya pues, ya. Ahora, fíjate este salto. Un conjunto de individuos de la misma especie forman poblaciones. Varias poblaciones forman comunidades. Las comunidades crean una relación de dependencia con su entorno. Es un ecosistema. El ecosistema tiene sentido justamente en cierta estructura del planeta. Ecósfera es esa. Interesante, ¿no? Por favor, vamos a dar esta lámina allí para que tú vayas tomando tus observaciones y porque es, digamos, la puerta de entrada justamente a lo que vamos a estudiar ahorita, que son los seres vivos. Vamos entonces con unos breves minutos para que tú tomes tus observaciones. Uh-huh. 470 volvió a subir.
Vaya pues. Adri. Ya. Sí. Ahí está el gorro. Búscamelo. Aquí estamos, pero porque Vente, vente. está bien. Yo pensé, Ah, bien, bueno. me falta, Leo. Ella pone la lata. Le falta. Lleva la llave. Bien, estimados estudiantes, ya ahora sí estamos en capacidad de seguir avanzando, pues, de seguir avanzando. Esto es como que digamos un preámbulo allí para organizar. Pero antes vamos a borrar todo esto. Bueno, date cuenta, no lo quiero borrar. Vamos a avanzar para que te diga.
Mira, ¿viste? Ah, ahí lo tienes. ¿Te estás dando cuenta? Aquí. Hemos en este momento de hablar del dogma central de la biología molecular, pero por lo pronto lo voy a pasar, estimado estudiante, lo voy a pasar. Solamente de este dogma es importante, lo voy a pasar porque nos va a perturbar. Esto debería estar después del estudio, justo. Todo esto debería estar después del estudio de los seres vivos. Quiero centrar mejor mi atención en este esquemazo. De acá es donde vamos a estudiar bien. En primer término, ¿qué es un ser vivo? Pues un ser vivo es un sistema de constitución en materia animada, formada por células. Ahí está. Pero hay 10 características principales de los seres vivos. Vamos a analizar justamente las 3 primeras. El ser vivo. Ajá. Primera característica, nivel de organización. ¿Me estás entendiendo? Para analizar el ser vivo, se debe analizar desde 10 puntos diferentes. Entonces, el primer punto que hemos seleccionado en este momento sería la organización. Como te había hablado, en la organización tenemos elementos bióticos y abióticos. Los bióticos son aquellos que se generan la vida y el abiótico no hay vida. Básicamente, en los elementos abióticos están los elementos químicos. ¿Cómo está constituido esa forma de los elementos químicos? Bueno, los elementos químicos están constituidos primero, átomos. Un conjunto de átomos forman moléculas. Un conjunto de moléculas forman macromoléculas. Y un conjunto más allá de las macromoléculas están las supramoléculas. Entonces tenemos macromoléculas y supramoléculas. La diferencia del macro a la supramolécula es el nivel de constitución. Generalmente las moléculas que dan la vida, ahí quiero que veas lo siguiente, niveles de organización. En el nivel abiótico tenemos básicamente el elemento químico. Ahí te puedes ver, están formados por átomos, moléculas, macromoléculas y supramoléculas. Estamos ahorita en la discusión de qué es una macro y una supramolécula. Vamos a suspender esa discusión por el momento. Claro. Entonces volvamos a los elementos bióticos. Justamente lo biótico es lo biológico y lo ecológico. Fíjate, en lo biológico ocurre dentro del individuo. Ajá. ¿Qué sería? Primero la célula. Pero la célula es una configuración de supramolécula. Porque vamos a hacer la siguiente distinción, estimados estudiantes. Cuando yo tengo una macromolécula, es que está constituido por una molécula y otra cosa más. Puede ser molécula de elemento o molécula más molécula. Eso es una macromolécula. Pero la supramolécula supera ese nivel de combinación. Atento. Abajo me voy con mi cursor. Ahí tenemos varias moléculas. Eso es una supramolécula. Agua, carbono, oxígeno, sodio, potasio. ¿Qué te parece? Esos forman la biomolécula. Todos ellos en combinación. Yo te estaba hablando que el agua, mira, agua, carbono, oxígeno, más sodio, más potasio. Bueno, aquí lo que tendríamos es que poner oxígeno más hidrógeno, ¿no? Pero eso estaría en el agua, porque el agua es hidrógeno y oxígeno. Entonces, todos ellos, como el potasio, el carbono, sodio, forman la molécula de vida. Eso es una célula. Muy bien. Justo la vida se arranca con las células, con moléculas de vida. Un conjunto de células forman tejido. Un conjunto de tejidos forman órganos.
sistema de órganos constituyen al individuo. Ya lo habíamos analizado. Eso es en su constitución interna, pero hay una constitución externa. Es decir, el individuo que se relaciona con otras cosas, ya plenamente constituido. En eso estamos en el nivel ecológico, que hacen las poblaciones, que son un conjunto de individuos, hacen una población. Varias poblaciones dan comunidad. Las comunidades a su vez se relacionan con los ecosistemas. Y un conjunto de ecosistemas forman un bioma. Interesante, ¿no? Entonces, nada más vamos a terminar de ver al ser vivo desde su nivel de organización, porque ya los indicadores me están registrando que en efecto va a finalizar la comunicación. Entonces, continuamos en la próxima clase analizando justamente el objeto de la biología, que es el ser vivo. Y este ser vivo, recuerden que va a estar referenciado en todo momento. Vamos a hacer una demarcación especial hacia los seres vivos humanos. No con ello no vamos a estudiar los otros seres vivos, sí, pero lo vamos a hacer de forma tangencial, de forma muy superflua, no con detalle y profundidad a cómo serían los seres humanos. Bien, estimados estudiantes, ya el registro me está indicando que pronto va a ocurrir la interrupción. Entonces, hasta la próxima ocasión. Da pues.